Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo el wrap-up del mes de noviembre, que va a ser bastante cortito porque solamente leí 6 libros. En general estoy bastante contenta con este mes porque aunque es cierto que he leído bastante poco comparado con octubre, he tenido lecturas muy buenas. De hecho, una de mis mejores lecturas del 2020 está en este wrap-up. También he tenido algunas lecturas que no han estado mal, pero también es cierto que he tenido una lectura que ha sido bastante mala y que probablemente sea opinión impopular, así que empecemos. La primera lectura de la que os quiero hablar es un libro que se ha convertido en uno de mis libros favoritos del 2020, si no mi libro favorito del 2020, y no solo eso, sino que también se ha colado en mi lista de libros favoritos ever, y se trata de Los 7 maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. En esta novela tenemos a la protagonista, Monique Grant, que es una periodista que no es demasiado conocida, pero que gracias a su esfuerzo ha terminado trabajando en una revista bastante importante. Un día su jefa contacta con ella y le dice que la famosa actriz de Hollywood, Evelyn Hugo, quiere hablar con ella y quiere dar una entrevista con Monique. Ella se sorprende porque, como ya he dicho, es una periodista que no tiene demasiada trayectoria, que no es muy conocida dentro del mundillo, y Evelyn Hugo es, digamos, la Marilyn Monroe. Y aunque al principio tiene sus reticencias porque no entiende qué puede ver Evelyn en alguien, digamos, tan mediocre como ella para dar la entrevista del siglo, termina accediendo a la petición y entrevistándose con Evelyn. Cuando llega a casa de Evelyn y habla con ella, la actriz le dice que en realidad ella no quiere dar ninguna entrevista ni dar ninguna exclusiva, que lo que quiere es que Monique redacte su biografía. Y a partir de ese momento Monique y Evelyn quedan todos los días en la casa de la actriz y esta le va relatando sus memorias. Este libro básicamente nos cuenta la historia de Evelyn. Ella es la verdadera protagonista y Monique solamente es como un instrumento para que al lector nos llegue la historia de la propia Evelyn contada desde su punto de vista y contada en primera persona. Si ya me conocéis y habéis visto varios vídeos míos, sabréis que este tipo de libro es un libro que a priori a mí no me había interesado absolutamente nada. Sin embargo, me decidí a comprarlo por un impulso, porque todo el mundo hablaba maravillas de este libro y un día fui de compras y lo vi y tuve el impulso y lo compré. Tenía las expectativas súper bajas porque sabía perfectamente que no era para nada mi tipo de género, que no era para nada mi tipo de historia, y agradezco muchísimo a la Kurenai del pasado que haya tenido ese impulso porque, como ya os he dicho, se ha convertido no solo en mi lectura favorita del 2020, sino en una de mis lecturas favoritas ever. Y lo que más me gustó de este libro es la capacidad que tiene la autora para analizar el comportamiento humano y la moralidad humana. Su construcción de personajes, especialmente la construcción de Evelyn, es tan buena que os juro que según vas leyendo el libro te da la sensación de que Evelyn no es un personaje ficticio, sino que fue una mujer que vivió de verdad. Y de hecho os prometo que cuando cerré el libro mi primer impulso fue buscar su nombre en la Wikipedia, porque había una parte de mí que estaba súper convencida de que era un personaje real, de que un personaje tan bien construido no podía ser de ninguna manera ficticio. O sea, te lo cuenta de tal manera que realmente te dan ganas de conocer a Evelyn Hugo, te dan ganas de que ese personaje sea real, de ver sus películas, de ver entrevistas suyas, porque de verdad os prometo que es que está tan bien construido que es que parece que existió de verdad. No solo la construcción de personajes es brutal y el personaje de Evelyn es como uno de los mejores personajes que he visto en la literatura, sino que encima tiene una crítica al machismo brutal, una crítica a la LGTB-fobia brutal. Es que me parece maravilloso. El personaje de Evelyn es que es espectacular, es una mujer que tiene súper claro lo que quiere hacer, súper claro cómo tiene que conseguirlo, y ella sabe que para triunfar en la vida y que para conseguir sus objetivos no puedes ir de buena por la vida, no puedes contentar a todo el mundo. A veces tienes que ser pues un poco mala gente y a veces tienes que putear a los demás, muchas veces de manera intencionada, muchas veces de manera en absoluto intencionada para conseguir lo que quieres. Y además Evelyn es una mujer que sabe que, teniendo en cuenta cuál es su posición, que es una mujer extremadamente sexy, muy atractiva y que básicamente todos los hombres que están a su alrededor quieren meterla en su cama, se aprovecha de eso, se aprovecha de su fama, se aprovecha de saber las pasiones que levantas y de que cualquier hombre va a tratar de conseguirla con o su consentimiento, y utiliza eso para ascender, para darse visibilidad, para conseguir la vida que siempre había querido. El final me dejó destrozada, ¿vale? El final es un final que yo no me esperaba, es decir, lo empezaba a intuir en los últimos capítulos, pero como que había una parte de mi mente que decía, no va a terminar así porque no puede terminar así.
y cuando llega al final os prometo que yo estuve llorando los últimos capítulos, lo he dicho muchas veces, soy una persona que no llora con los libros, he llorado con muy pocos libros, los puedo contar con los dedos de una mano, pero con Evelyn Hugo lloré muchísimo, los últimos capítulos son absolutamente desgarradores. Entonces, de verdad que os recomiendo que os leáis este libro, que si no lo habéis leído todavía es que os lo tenéis que leer. Y si sois una persona como yo, que este tipo de géneros o que este tipo de historia de entrada no llama para nada la atención, os recomiendo de verdad que le deis una oportunidad porque la historia es magnífica y los personajes son sobresalientes. Como ya os comenté en mi vídeo de sagas a medias, en noviembre comencé la saga de Filvaca, la saga de thrillers de Camilla Lackberg, y me leí 2 libros, La princesa de hielo y Los gritos del pasado. En La princesa de hielo tenemos a la protagonista Erika, que regresa a Filvaca después de la muerte de sus padres para hacer unas determinadas gestiones relacionadas con la casa, con el testamento y tal, y cuando llega se encuentra con un vecino que sale corriendo de una casa y al meterse dentro descubre que hay una mujer muerta dentro de una bañera y que es Alexandra, que fue su mejor amiga de la infancia. Entonces a raíz de ahí Erika se ve envuelta en este crimen e intenta averiguar, también movida por su curiosidad como escritora que es, qué le pasó a Alexandra, y a raíz de eso descubrirá que Alexandra no tenía una vida tan pacífica y tan bonita y tan glamurosa como hacía creer, sino que había bastantes cosas turbulentas en su pasado que fueron lo que le llevaron un poco a esa situación. En esta primera parte tenemos como protagonista indiscutible a Erika, que al ser escritora y debido a la relación que tenía en el pasado con Alexandra, pues se verá envuelta de primera mano en el asesinato, y a través de ella iremos descubriendo cómo era verdaderamente la vida de Alexandra, qué clase de oscuros secretos había en su familia, cómo estaba relacionada con otras familias del pueblo, porque bueno, ya sabéis, Filvaca es el típico pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo termina teniendo relaciones con todo el mundo, y durante sus investigaciones se reencontrará con Patrick, que era también pues un compañero suyo de cuando vivía en el pueblo, que ahora es policía, y entre ambos pues intentarán averiguar qué fue lo que le pasó a Alexandra. Como creo que ya comenté, esta primera parte es una relectura, como que en el mes de octubre, en el mes de noviembre tenía ganas de leerme thrillers, entonces pues dije Camilla Lackberg, que es apuesta segura, y es verdad que me gustó muchísimo, igual que cuando me lo leí la primera vez, pero como ya os comenté también en sagas que tengo a medias, una cosa que no me gustó es que me parece un libro que tiene bastantes rasgos machistas, y yo pensaba que era como una crítica por parte de la autora, pero teniendo en cuenta que en el segundo libro se mantiene igual, pues me da a mí la sensación de que no, de que simplemente es una visión bastante machista de los personajes femeninos. Y es que todos los personajes masculinos los presentan como si fueran triunfadores, y aunque es verdad que los personajes masculinos también tienen muchísimos defectos y muchísimas cosas malas, es decir, no son hombres perfectos, sí que son como los que han triunfado en la vida, como los que tienen un buen trabajo, un buen sueldo, una buena posición social, mientras que las mujeres normalmente las representan como ambiciosas, egoístas, celosas, superficiales, que solamente se preocupan por ella. Aún así me leí el segundo libro, Los gritos del pasado, que también me gustó un montón, y en el segundo libro, Los gritos del pasado, ya tenemos como protagonista, en vez de a Erika, tenemos a Patrick, porque como ya conocemos a Patrick del primer libro y él es el policía, pues vemos el nuevo asesinato desde su punto de vista, y es que aparece el cadáver de una muchacha cerca de un acantilado, si no recuerdo mal, y justo cuando van a levantar el cadáver de esta chica aparecen debajo huesos que pertenecen a asesinatos que ocurrieron hace muchos años. Entonces comienzan a investigar si esos 3 asesinatos están relacionados, pero lo extraño es que la persona que supuestamente cometió los asesinatos del pasado está muerta, entonces no puede haber cometido un nuevo asesinato. Este segundo libro me gustó más que el primero porque siento que la trama de asesinato está mucho más elaborada, es mucho más compleja, y también me gusta que la protagonista no sea Erika, porque es cierto que como protagonista es un personaje que me pareció bastante insoportable, me cae mucho mejor Patrick. Así en general, a grandes rasgos de los libros que he leído de Camilla Lackberg, la manera en que hace sus personajes me gusta bastante, excepto estas connotaciones machistas que ya he comentado. Me parece muy buena la construcción de personajes, también me parece muy buena la construcción de tramas. En general estos 2 libros me han gustado bastante. Planeo seguir con la saga, pero espero que no se me haga demasiado pesado, demasiado insoportable esa visión tan negativa y tan machista que tienen los personajes femeninos, porque es que es demasiado evidente y prácticamente no hay ningún personaje femenino que se salve. El siguiente libro que me leí es El castillo en las nubes, de Kerstin Gier. Seguramente conozcáis a esta autora porque es la autora de la trilogía Joyas Preciosas, creo que se llamaba, bueno, Rubí, Zafiro y Esmeralda, y también es la autora de la trilogía Silver, los libros de los sueños. Es una autora que a mí me gusta muchísimo, esas 2 trilogías me encantaron y tenía ganas de leer algo más de ella, entonces cuando descubrí que tenía esta obra autoconclusiva
exclusiva, pues es que ni me lo pensé. Y aquí tenemos de protagonista a Fanny, una muchacha de 17 años que ha decidido aparcar temporalmente en los estudios para irse a trabajar al denominado Castillo de las Nubes, que es un hotel que está en la cima de una montaña y es el típico hotel súper antiguo, súper vintage, que mantiene todos esos elementos clásicos de terciopelo en las paredes, de bodegones, de decoración, no sé, que tiene todo ese encanto súper clásico y antiguo, y eso hace que la gente de mucho estatus, de mucho dinero, pues decida pasar allí largas temporadas. Y una de las temporadas más famosas para pasar en este hotel es la temporada de Navidad, que es en la que transcurre este libro. Entonces es un libro perfecto para las Navidades, y el libro va simplemente de Fanny trabajando en este hotel, que nos va contando lo que sucede en el hotel, nos va cotilleando acerca de las personas que se alojan allí, que son todos famosos, y simplemente nos va contando cómo transcurre su vida como trabajadora de este hotel. Así de primeras parece como una trama súper sosa y súper simple, y bueno, es verdad, es una trama súper simple, pero a mí me enganchó muchísimo. Es que esta autora me encanta cómo escribe, me encanta su construcción de personajes, sus protagonistas femeninas me parecen todas brutales. Con Fanny me lo he pasado genial, me he divertido muchísimo con ella, me parece un personaje maravilloso. El escenario me ha encantado, o sea, las descripciones que se hacían del hotel, de la biblioteca de grandes butacones. Os prometo que estás leyendo el libro y sientes que el hotel es mágico. Entonces, es un libro en el que no pasa nada, o sea, no hay una gran trama, no hay grandes subtramas, es verdad que pasan cosas, ¿no? Porque si no, no sería interesante, pero es un libro que engancha muchísimo, que es el típico libro súper ligerito que te lees cuando no quieres quemarte demasiado en la cabeza y quieres algo que sea tierno, que te haga reír, que te haga engancharte pero sin demasiadas pretensiones. Es ese tipo de libro, y os aseguro que si os gusta esta autora, este libro os va a encantar. El siguiente libro que me leí, como ya viene siendo costumbre, es el cuarto de la saga Memorias de Idún, de Laura Gallego. En concreto es la segunda parte de Tríada, Predestinación. Con este me faltarían ya 2 libros para terminar la saga, y como siempre no os puedo contar demasiado de este libro. Lo que sí que os puedo decir es que aquí por fin comienza a gestarse toda esa guerra contra el enemigo, contra Azran el Nigromante, y en este libro he vuelto a no soportar a Jack. Yo de verdad, según estaba leyendo, era como no me puedo creer que cuando eras adolescente en algún momento fueras Team Jack, porque es que Kirtas a muerte. De verdad que Jack es un personaje que no soporto porque es muy inmaduro, es muy impulsivo, a veces parece que no tiene cerebro, y cuando tú piensas que por fin ha madurado, de repente hace cosas que dices, Dios, Jack, es que te mataba. Pero al margen de eso, es un libro que me ha gustado bastante porque, como ya he dicho, empieza a gestarse toda la guerra contra Azran el Nigromante, y además el final que tiene te deja con ganas de continuar leyendo más, de continuar sabiendo qué va a pasar. Y no tengo mucho más que decir, que si no habéis leído a Laura Gallego, pues que no sé a qué esperáis. Y ya el último libro que he leído durante este mes, y que ya os he dicho que prácticamente no me ha gustado y que es opinión impopular, se trata de La gemela de Natasha Preston. Seguramente os suene porque Natasha Preston es una autora que está en boca de muchísimos booktubers y de muchísima gente en Bookstagram, y a la gente le encanta esta autora. Yo me leí, si no recuerdo mal, en octubre, creo que fue, me leí El sótano de esta autora. Me gustó, pero fue un libro que sin más. Y cuando salió La gemela, pues hubo como un boom, porque hacía mucho que esta autora no sacaba ningún libro, y la gente que había leído La gemela le había flipado, decía que el libro era una maravilla, que es de los mejores libros de Natasha Preston, y yo dije, venga, La cabaña no es que fuera una maravilla, pero oye, quiero seguir leyendo algo de la autora, voy a leer La gemela, que a todo el mundo le gusta. O sea, no. ¿De qué va La gemela? Bueno, pues tenemos a la protagonista que se llama Ivy o Ivy, que un día pues le comunican que su madre ha fallecido. Entonces Ivy tiene una gemela que se llama Iris o Iris, bueno, diré Ivy e Iris, ¿vale? Para no confundirnos. Y la gemela vivía con su madre porque sus padres se divorciaron hace mucho tiempo, entonces a raíz de la muerte de su madre, pues Iris regresa a casa de su padre y van a vivir los tres. Y al principio todo bien, tiene las tensiones típicas de que hace mucho tiempo que no se ven, de que hace muchos años que no conviven juntas y de que acaban de perder a su madre, pero poco a poco Ivy se da cuenta de que Iris hace cosas raras, de que Iris se está comportando de una manera extraña y de que Iris como que poco a poco se está apropiando de sus amigos, de sus hobbies, en general de su vida. Entonces Ivy empieza a ver esto como demasiado extraño y empieza a comentarlo con su entorno, pero nadie en su entorno la cree, porque todo el mundo asocia el comportamiento de Iris y las paranoias de Ivy con la reciente pérdida de su madre y todo lo que eso ha supuesto para ellas. ¿Por qué no me gustó este libro? Para empezar, está fatal escrito. Es decir, Natasha Preston no es que sea aquí Shakespeare, ¿vale? Eso lo tengo claro. Pero es que este libro está especialmente mal escrito. Yo no sé si es cosa de la traducción,
Yo no sé si es cosa de la prosa de Natasha Preston, pero de verdad que no he soportado el estilo de la autora en este libro. Es que está fatal escrito. Otra cosa que tampoco me gustó nada fue la protagonista, Ivy. La protagonista me parece imbécil, ¿vale? Sobre todo en la primera parte del libro me parecía imbécil porque era una maldita paranoica. Pero esto en realidad no es culpa de la protagonista, esto en realidad es culpa de la autora, porque desde la primera página te quiere dejar claro que Iris no es normal, que hay algún tipo de problema con Iris, y como desde el primer momento te quiere dejar eso claro, lo que hace es volver a la protagonista una completa paranoica, y en acciones o cosas que hace Iris que tú las ves y dices, vale, pues a lo mejor se ha portado un poco borde, o vale, a lo mejor es un poco bipolar, pero que tú lo puedes asociar a los traumas que pueda tener la muchacha por la muerte de su madre. La protagonista se lo toma como ataques personales y se lo toma como, oh Dios mío, es que mi hermana planea algo, oh Dios mío, es que seguro que mi hermana está tramando algo. Eres una paranoica, Iris no ha hecho nada extraño como para que tú te lo estés tomando así. Además, el personaje de Iris está súper fatal construido, se supone que tiene que ser una chica fría, calculadora, manipuladora, y realmente queda como una maldita niñata bipolar. Ya está. Y esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este wrap-up, que os haya gustado mis lecturas, comentadme si habéis leído alguno de estos libros, qué opináis de ellos, y recordad que podéis seguirnos por nuestras redes sociales, por Twitter e Instagram, donde vamos subiendo actualizaciones de nuestras lecturas y las actualizaciones que hacemos en el blog y en el canal. Por supuesto, seguidnos en el blog, donde podéis encontrar todas las reseñas de los libros que he comentado en este wrap-up y en general todas las reseñas de los libros que vamos leyendo y entradas relacionadas con la literatura. Si os ha gustado este vídeo y os gusta el contenido que hago en mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Recordad que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde. Muchas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.